La patada giratoria. ¡Oh! No progresa, pero está así de frente. Máquina voladora. Ay, otra vez, desde los cielos. Nah, después de esto, imposible. Esto tiene que terminar. La altura hermosa. ¡Oh! Para nada. Dios mío. RKO. No lo puedo ni creer. Y uno, y dos, y tres. ¿Qué? Aquí estamos desde las oficinas de WWE Latinoamérica para contarles las 3 cosas de las que se está hablando ahora en WWE. Kevin Owens no quita el dedo del renglón y quiere demostrarle al mundo que Ezekiel es un mentiroso y en realidad es Elias. Luego de que el hermano menor de Elias pasara la prueba del detector de mentiras que le aplicara Chad Gable hace 3 semanas, KO sigue buscando la manera de exponerlo como el mentiroso que es. La semana pasada consiguió un vaso de Zeke y con la ayuda de los contactos de Gable lo enviaron al laboratorio de ADN para descubrir la verdad. Pero Owens no se iba a quedar sentado esperando a que llegaran los resultados, así que se vistió como su propio hermano mayor Ken Owens para subir al ring con Ezekiel y demostrar su punto, afirmando que nadie en el público creía la mentira del hermano menor. Pero al no conseguirlo, explotó contra Ezekiel y se le fue a los golpes. La Academia Alpha salió a ser de segunda y entre los 3 castigaron al hermano menor de Elias, terminando con un Stoner que lo mandó derechito a dormir. Y lo que todos se preguntan es, ¿demostrarán los análisis que todo es una mentira y Ezekiel es en realidad Elias? Los Street Profits se pasaron las últimas semanas vendiendo humo con los campeonatos de parejas de Raw y cuando les llegó la hora se quedaron cortos. Dawkins y Ford ganaron una oportunidad titular por los campeonatos de parejas de Raw hace 3 semanas en el show rojo, al derrotar a los RK Bro luego de una distracción con la música de los Usos, cosa que los Profits aprovecharon para aplicarle un castigo brutal a Riddle. El lunes pasado, mientras los RK Bro dejaban en claro sus intenciones de ir a SmackDown para enfrentarse al Linaje y exigir un enfrentamiento para una unificación de campeonatos de parejas contra los Usos, Montez Ford y Angelo Dawkins salieron a interrumpir y dejar en claro que los campeones deberían preocuparse primero por los Street Profits porque serían ellos quienes unificarían los campeonatos de parejas. Entonces se armó un combate titular entre los RK Bro y los Street Profits. Riddle conectó un RKO en el aire cuando Montez Ford se disponía a terminarlo con una super plancha zapito. Así que Montez y Dawkins se quedaron sin victoria, sin campeonatos y sin humo. Y lo que yo me pregunto es, ¿encontrarán los Street Profits la manera de volver a la fila y conseguir finalmente el oro? Drew Gulak ha estado atravesando por una mala racha que parece no tener fin. El 15 de abril, mientras entrevistaba a Charlotte Flair luego de su lucha contra Ronda Rousey en WrestleMania 38, aseguró que la reina se había rendido en el combate, provocando la furia de Flair que lo atrapó en una figura 8 para forzarlo a rendirse. Durante la firma del contrato del 22 de abril para el combate a WrestleMania Backlash entre Ronda y Charlotte, la mujer más mala del planeta le aplicó una llave al brazo mientras tranquilamente firmaba el contrato. A la semana siguiente fue nuevamente víctima de la reina, luego de que perdiera el reto de Me Rindo contra Reloj en el show azul y desatara toda su frustración en Gulak. Pareciera que su mala racha terminaría ahí, pero todo empeoró en la edición del 6 de mayo de SmackDown, cuando Drew Gulak volvió al ring para enfrentarse a un oponente sorpresa que resultó ser el dominante Gunther. El general del ring le propinó una paliza para terminarlo con una powerbomb brutal y llevarse la victoria. Cansado de sus desgracias, Gulak estaba a punto de darse por vencido, pero el campeón intercontinental Ricochet lo motivó a no rendirse y buscar su mejor versión. Motivado por las palabras del campeón, Gulak aseguró que la próxima vez que viera a Gunther lo pondría en su lugar, pero poco le duró el encanto, pues el general del ring lo castigó con un machetazo al pecho tan fuerte que terminó tendido en el piso. Pobre Gulak, háganle una limpia o algo. Y lo que yo me pregunto es, ¿podrá Gulak ponerle fin a esta mala racha o los castigos le seguirán lloviendo del cielo? Estas fueron las 3 cosas de las que se está hablando ahora en WWE. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.